Señores, retornando a primera entrega, qué gran honor, qué gran privilegio este programa. Hoy está de fiesta por la presencia de ese gran médico, ese gran científico, ese erudito de la salud, el doctor Héctor Balcácer, mi hermano blanco que me metían en cloro. Balcácer, hermano, ¿cómo está? Qué gusto tenerte aquí. Muy buenos días, gracias por la invitación. Realmente un placer estar con usted y con todas las personas que están en sus hogares en este momento viendo el programa, así como lo que posteriormente a través de redes sociales participarán del mismo. Un placer estar aquí con ustedes. Buen día. Doctor Balcácer, por aquí están sus huellas de sus manos sanadoras. Aquí está mi hermano Franklin Núñez, que en un momento dado llegó en un momento de salud muy crítico, afectado por el COVID, y recordamos que nosotros pasamos momentos muy tristes y de extrema preocupación cuando llegó allá al Centro Médico UCE y me dijo que usted lo recibió, y gracias a Dios, al Eterno principalmente, y a que le mandó ángeles como usted en el camino para que participaran en el proceso de su curación. No, la historia de Franklin realmente es un poquitito complicada porque él había ido a buscar asistencia médica a otro centro, sí, y en ese centro le dijeron que no meritaba ingreso. Sí. Cuando llegó al centro médico, la realidad es que yo le decía que a nadie le toca cuando no es su hora. Sí. Y la realidad es que llegamos y lo veo y pero acá está el señor que narra boxeo, y comienzo a hablar con él y lo chequeo y le digo, pero tú estás malo, hermano mío. Y lo evaluamos y tuvo la suerte de que pudimos darle de alta a un paciente para poder hospitalizarlo, porque en ese momento todavía la situación estaba que para poder ingresar un paciente teníamos que darle de alta a una persona porque no había espacio. Y la realidad es que unos cuantos días yo hospitalizado, pero tuvo una evolución satisfactoria. Casi un mes. Lo que pasa es que si no se ingresa ese día, yo creo que el boxeo dominicano lo estuviera narrando otra gente. Pero es increíble. Usted sabe, si yo le digo algo, ¿usted me lo creen? Hoy se cumple el año de que a mí me dieron de alta. Yo lo sé porque... Ya lo dijo el doctor Puntier, estamos de fiesta. Porque Facebook te recuerda, ¿verdad? Sí. Porque fue una algarabía cuando yo salí. Al doctor. Sí. Usted sí habló conmigo, yo ni me acuerdo. Estaba tan mal. Ahora, doctor, al principio había mucha gente que estaba muriendo y decían que era por reconocimiento lo que estaba pasando en ese momento. O era la realidad de lo que se estaba viviendo, la locura. ¿Qué es lo que pasaba en ese entonces? Lo que pasa es que recuerda que en ese momento habían dos situaciones que se conjugaban. La primera situación era el hecho de la cantidad de personas tan importantes que estaban en ese momento infectándose. Entonces, por tal motivo, tú tienes una situación que es estadística. Si tú tienes un virus que tiene una mortalidad de un 1% y tú solamente tienes 100 infectados, se va a morir una persona. Sí, claro. Si tienes 1000, se van a morir 10. Si tienes 10.000, se van a morir 100. Entonces, así va incrementando el número. En ese momento, la cantidad de personas afectadas era tan grande que la cantidad de fallecidos simplemente incrementaba. Había otra situación. En ese momento se afectaron muchas personas que tenían condiciones de salud que producían o favorecían el hecho de que esas personas se complicaran. En este momento, en muchas partes del mundo, aún el brote del coronavirus se dé similar, la cantidad de personas que va a fallecer va a ser menor. Imaginemos que se infecte otra vez todo el mundo con la misma variante o con otra variante del coronavirus y que no estuviéramos vacunados. La mortalidad sería menor porque los más propensos a presentar formas graves lamentablemente fallecieron ya. Sí. Entonces, por eso es que muchas personas entienden que el coronavirus, y todavía hay teorías de conspiración por ahí, Sí. es un intento de algunos países de tratar de sanear un poco la economía, o que permitieron en algún momento, y hay algunas personas que hasta culpan de manera directa a estados, diciendo que permitieron que el COVID expandiera en su territorio para que salieran de las arcas. Sí, pero que salieran sobre todo lo que estábamos diciendo. Imagínate países que murieron 100.000 personas. Dentro de esas 100.000 personas, 90.000 eran personas que tenían más de 65 años. Enfermos. Imaginemos que esas personas cobraran promedio 1.000 euros. Estamos hablando de que eran 90 millones de euros mensuales. O sea que cuando tú lo evalúas en un año son 1.000 millones de euros. O sea que estamos hablando de personas con enfermedades complicadas que también le generaban un gasto a la seguridad social. Y que generaba un gasto adicional. Por eso, esto del coronavirus, todavía faltan los libros que los autores de ficción van a escribir y que veremos posteriormente plasmado en las pantallas
Pero tienen mucho de razón esos autores de ficción en torno a esa aritmética. Se habla de que fue creado un laboratorio. Doctor, aprovechando que usted está aquí, hay una duda que yo siempre he tenido y creo que muchas personas la tienen. Cuando en el año 2020 explota el coronavirus a mediados de mayo o febrero. 19. Déjame terminar con lo que le estaba respondiendo al final. Entonces teníamos otro problemita. En ese momento tampoco teníamos medicamentos para tratar la infección por coronavirus. Que por lo menos hoy en día ya tenemos medicamentos que se pueden dar inmediatamente se hace el diagnóstico. Medicamentos tan efectivos que van desde prevenir un 30% de complicaciones hasta casi un 90%. Sí. Tenemos anticuerpos monoclonales, tenemos medicamentos que tienen la facilidad hoy en día de bloquear la replicación del virus. Pero por último, también tenemos medicamentos antivirales inyectados que si se utilizan de inmediato, la probabilidad de que alguien se complique también es mínimo. O sea que estamos en este momento en un escenario en el cual, fíjate que alguien se hospitaliza, dura 3 días simplemente esa persona hospitalizada y se va a su casa porque hay esquemas ya acortados de medicamentos. En ese momento, y la fecha que estaba diciendo la joven, es marzo del 2020, que es cuando se hace el primer diagnóstico de coronavirus en el país, 1 de marzo del 2020, que se identifica en un italiano de nombre Pasqualini, el cual se hospitaliza en el Hospital Ramón de Lara, y él mismo, creo que esa foto famosa de él levantando la mano a través del cristal en el Ramón de Lara, creo que le dio la vuelta al mundo, y hay que reconocer que a partir de ahí simplemente aparecen otros casos famosos como fue lo de Jenny Polanco, después el infectólogo que fue a todos los medios de comunicación y lo acabaron. ¿Usted lo recuerda? ¿Verdad que sí? Sí. Le dieron de piña y de coco. Sí, a usted le dieron durísimo, Lo que yo le quería preguntar era, a nivel mundial, cuando yo me encontraba en Estados Unidos en ese momento, y más o menos el 14 de febrero, cuando todavía no había ningún tipo de noticia del coronavirus, no pasaba nada, yo estaba llegando a Estados Unidos y quizás por el cambio de clima, por lo que sea, a mí me dio gripe. Yo tenía los ojos brotados de rojo, estaba mal, y de hecho cuando fui al médico, no había empezado todavía el mes de marzo, por primera vez en la vida, de tantas millones de gripes que a mí me han podido dar, me dijeron, te vamos a hacer una prueba de la gripe. Y me hicieron el COVID test, el que te ponen hasta aquí. El hisopado. El hisopado. Y yo quedé como, nunca en la vida me habían hecho ese tipo de prueba. Eso pasó, no, dio negativo, todo bien. Me voy a casa y 15 días después comienza la noticia del COVID. Eso a mí, en mi experiencia personal, me dejó ver decir, ellos ya sabían que estaba surgiendo un tipo de gripe y por eso hacían eso, porque nunca en la vida usted ha ido a un médico antes del COVID y le hacen una prueba para la gripe con un hisopado. Eso no pasaba. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando comenzó las primeras imágenes en China, las personas eran aisladas totalmente, incluso se quemaban los cuerpos, no se le entregaban a los familiares, las personas estaban con un total traje de anticontaminación y era una cosa bastante crítica. Después, con el pasar de los meses, sin todavía haber una vacuna, sin todavía haber un medicamento, la gente daba positivo a COVID y le decían vaya a hacer cuarentena en su casa. O sea, la cosa pasó como de ser muy crítica a irse relajando muy rápido, y también muchas personas cuestionan la creación de una vacuna para el COVID tan rápido cuando hay gripes como la influenza, como la gripe común y otros tipos de enfermedades virales que tienen toda la existencia de la vida y nunca se ha creado alguna vacuna, igual que muchas otras enfermedades virales como de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Y la rapidez de todo esto, ¿qué opina usted sobre todo esto que yo le estoy comentando, que ya fueron como muchas cosas? Exacto. Tiene varias aristas. Lo primero que hay que decir es que la infección por el coronavirus del 2019, o de la COVID-19, que es el término correcto, se conoce desde diciembre 31 del 2020. Se hace la alerta mundial por parte de la OMS y posteriormente los casos van escalando en diferentes partes del mundo. Cuando se tiene la fecha 1 de marzo del 2020 es justamente porque en República Dominicana es el momento en el cual se hace el anuncio oficial. Eso no significa que posiblemente no estaba circulando previamente la partícula viral en República Dominicana, y eso puede haber ocurrido en otras partes del mundo. En cuanto a lo que es el hecho de mencionar procesos del desarrollo de la vacuna, en la cual me quiero centrar, hay que reconocer
que estamos en un momento en el cual la tecnología es completamente diferente al 1900, que es cuando comienzan a desarrollarse las primeras vacunas. Al inicio del siglo pasado es que comienza el desarrollo de las diferentes vacunas, y hay vacunas que duraron para desarrollarse 100 años, para que ustedes tengan una idea. La vacuna contra la salmonelosis, que está disponible y se utiliza poco en el mundo, duró 100 años para ser aprobada. Sin embargo, frente a la emergencia sanitaria del coronavirus, frente a una partícula viral que en ese momento se desconocía cuál era la forma de contagio, que se desconocía cuál podía ser el alcance de la mortalidad del coronavirus, entonces simplemente se genera una carrera inicialmente sanitaria, hay que decir que posteriormente se torna en un proceso completamente económico, porque hay que dejarse de cosas. Hay que decir que el desarrollo de la vacuna primero tenía un fin humanitario, pero de manera paralela también tiene una parte comercial, porque esos laboratorios que se encargan del desarrollo de la vacuna necesitan tener ganancias. Eso es algo que no se puede negar. Lo otro que podemos apreciar de todo esto es que fíjense como antes todo el mundo utilizaba los trajes para atender a las personas con coronavirus. Hoy en día los médicos estamos trabajando simplemente con una mascarilla N95, porque la forma de contagio ya hoy en día se tiene muy esclarecida, se tiene muy claro, se sabe que la forma principal de contagio del coronavirus es a través de secreciones respiratorias. Fíjense como en su momento hay personas que nunca utilizó guantes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el virus se puede transmitir sobre superficies, es en lugares muy específicos y bajo condiciones muy específicas. Pero fíjense como antes la gente lavaba la compra cuando la llevaba a la casa. La gente se encueraba afuera en la casa y entraba con una mano adelante y otra atrás, porque entendía que en la ropa también el virus se podía adherir. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí vendían una mesita, una lámina abajo, que tú ponías cuando ibas a la casa y pisaba ahí. Claro, entonces, por último, hay que reconocer que cuando hablamos de la parte de la sintomatología y el manejo, nos hemos dado cuenta que la infección por coronavirus no es igual en una persona de 22 años que no presenta obesidad, que no tiene ninguna enfermedad debilitante, a un paciente, por ejemplo, de 60 años que es una persona diabética. Recordar que el coronavirus tiene una fascinación, como digo yo, por aquellas personas con algún tipo de debilidad o proceso inflamatorio. Lamentablemente, al inicio del proceso, cuando no teníamos vacuna, todo el mundo tenía algún numerito o algún chance de presentar alguna complicación. Lo digo porque, por ejemplo, Franklin no es una persona que no era obeso, no es obeso, no es una persona que tenga ninguna comorbilidad como diabetes, no tiene más de 65 años. Sin embargo, presentó un cuadro severo con una neumonía bilateral que ameritó una hospitalización prolongada con el uso de oxígeno y utilizando todos los medicamentos que teníamos disponibles en ese momento, de esteroides hasta medicamentos para bloquear completamente la función de su sistema inmunológico para que la inflamación no progresara. O sea que estamos hablando de que lamentablemente el coronavirus en ese momento sin la vacuna era tirar los dados para ver si la suerte te favorecía y tú simplemente no te complicabas. Ahora, doctor, vamos a entrar ya en materia. Estamos en materia ahorita, pero en la actualidad local. Sí, claro. Tenemos una situación que algunos hablan de un rebrote, otros hablan que siempre han habido un aumento de casos sin la necesidad de calificarlo como un rebrote. ¿Qué está sucediendo y por qué está sucediendo? Miren, voy a iniciar por la parte final de la pregunta, ¿por qué está sucediendo? Y por qué está sucediendo es bastante claro. El coronavirus no ha desaparecido de la República Dominicana. Las autoridades nunca hablaron de que el coronavirus se había ido. Sí sabemos que la infección por coronavirus se había controlado. Y duramos 3 meses súper controlados. Y uno lo sabe porque el criterio para hablar de control de coronavirus en un territorio es el siguiente: que el porcentaje de la positividad esté por debajo del 5% 2 semanas consecutivas. En la República Dominicana duramos 2 meses y medio con la positividad en un 1. Lo que quiere decir que de cada 100 pruebas que estábamos haciendo, solamente una persona estaba saliendo positiva. En un día solamente se hicieron 300 pruebas. Y de esas 300 pruebas, 3 personas salieron positivas. O sea, estamos hablando el 1%. De que era nada, un 1%. Sin embargo, en los últimos días, en la última semana, la positividad ha ido de manera progresiva incrementándose
primero un 2, luego un 3 y ya estamos en un 5.66. Wow. Eso quiere dejar dicho que pasamos de un 1 a casi un 6. ¿Por qué usted cree que esto está Entonces, evolucionando? lo que vamos a llegar ahí. Lo que pasa es que es para que las personas entiendan por qué se ha hecho tanta alarma, por qué se ha generado preocupación, porque la realidad es que eso ha ocurrido por dos razones. La primera es que el coronavirus no ha desaparecido. Número 2, todavía existen personas que no se han vacunado, porque sabemos que las personas vacunadas le puede dar, pero la capacidad que tienen de pasar el virus es menor. Y el número 2, que esto es lo más interesante, esa variante Omicron que conocimos y que nos expusimos en aquel concierto famoso multitudinario, que después de ahí salió Omicron. Eso yo no digo nombre, porque no, después, ¿verdad? Eso lo dijo usted. Yo simplemente digo el famoso concierto que tuvimos en diciembre. Sí. Entonces, ¿qué ocurre después de ahí? Lo que ocurrió después de ahí es que tuvimos una cantidad de casos importantes, pero esa variante Omicron ahora está pariendo lo que se conoce como subvariantes. Guay. Es decir, que la Omicron ahora tiene Omicron B.2, B.3, B.4, B.5. Entonces, esas subvariantes nuevas de Omicron que están surgiendo tienen la capacidad de infectar a unas personas que han padecido la enfermedad y personas que están vacunadas. Pero ¿qué característica tiene? Yo que tengo una consulta privada en el Centro Médico UCE, como bien dijo Puntier, hay que reconocer que allí en el Centro Médico UCE nosotros hemos visto ya como 25 personas con coronavirus, que no es una muestra significativa. ¿En qué tiempo? Pero eso es en una semana. Pero el asunto es que yo pasé de no ver pacientes a ver 25 en una semana. Es una situación que me llama la atención. Pero ¿qué es lo otro que me llama la atención? Que esas personas que yo estoy observando en el consultorio están presentando formas muy leves de la enfermedad. Son personas que llegan, yo simplemente le indico sus laboratorios, a poco le indico tomografía, a lo que se le ha indicado, todos vienen con tomografía completamente normal. La sintomatología no pasa de una fiebre de 2 o 3 días y posteriormente esas personas se van a su casa. En total solamente he tenido que hospitalizar una persona y la persona que hospitalizamos tenía 80 años. O sea que estamos hablando que es una persona que tiene una condición la cual lo coloca en riesgo de presentar formas severas. Se hospitalizó y ya en el día de ayer se fue a su casa, luego de que duró 5 días administrándose antivirales endovenosos, esa persona se despacha a su casa. Tengo otra persona que en el día de ayer, que justamente es médico, tiene 67 años y esa persona lo mandamos a la casa a ponerle los antivirales endovenosos por 3 días. O sea que estamos hablando de que hoy en día uno puede manejarse de una manera diferente porque ya tenemos más recursos para lo que es justamente el control del proceso. ¿Usted no cree que habiendo menos centros de vacunación y menos pruebas, porque antes había más lugares donde hacerse pruebas, hay mucha gente que están confundiendo el diagnóstico, al no ser tan agresivo el Omicron como las otras variantes, se haya producido una gran cantidad de personas que den positivo y que piensen que es otra cosa? Sí, hoy en día las personas han acuñado el término la gripe mala esa que anda. Sí, sí. Y la gripe esa mala que anda es COVID. Es coronavirus. Así que no se deben confundir el coronavirus. Lo que sí es que estoy en desacuerdo contigo en este momento. Usted dijo que hay menos pruebas, es todo lo contrario. Hay más pruebas. Ahora mismo hay más pruebas, porque ahora mismo tú vas a cualquier farmacia con 300 pesos, te compras una prueba y te hace la prueba en tu casa. Pero no te registra. Sí, no te registra, pero el asunto es que si tú sales positivo en esa prueba, lo que indica el Ministerio de Salud Pública es que tú vayas a un laboratorio y confirmes el resultado. No para quedar dentro de las estadísticas, sino para, dentro de lo posible, evaluar si ese resultado fue real. Porque el problema es el siguiente: ¿quién tiene el valor de en su casa coger el palito ese y entrarlo a través de la nariz hasta donde lo debe entrar? Yo le digo a los pacientes, si usted se metió el palito y no le salió una lágrima, usted no se hizo bien la muestra. Si el paciente no se quería morir y no se le salió una lágrima, lamentablemente usted no tomó bien la muestra. Entonces, las pruebas en este momento son más. Yo pensé que me dijiste lo del asunto de los centros y hablaste de vacunación. Hay que decir que da vergüenza que Vacúnate RD tuvo que subir en sus redes otra vez los centros de vacunación que están aperturados en este momento. Doctor, esa era mi pregunta. Sí, pero espérese. ¿Qué opina usted sobre sí, eso? No, pero lo que le quiero dejar dicho es que da vergüenza que todavía hoy
estemos hablándole a la gente de que vea a vacunarte, pues eso parece una locura. Ahí va mi pregunta. Espere, déjame terminar con ese chip, porque de verdad que me da vergüenza que todavía estemos hablándole a la gente de que vea a vacunarte. Exacto. De verdad eso tiene que dar vergüenza. Por último, Puntier. ¿Por qué dice usted que debe dar vergüenza? Es que se supone que en este momento todo el mundo debería ya estar vacunado. Exacto, la pregunta que yo le quiero hacer todo el mundo debería estar vacunado, eso es una locura. La pregunta que yo le quiero hacer es para que su respuesta eduque a la población. Ahora que ya está surgiendo este llamado rebrote o un brote de diferentes tipos de variantes, como usted ya lo explicaba, hay mucha gente que dice, por ejemplo, todo el mundo tiene una excusa diferente para no ponerse la vacuna por X o por Y. Hay mucha gente que dice, es que la vacuna es una dosis del virus, pero en menor cantidad para que te dé COVID y entonces así tu cuerpo genera anticuerpos. Hay gente que dice, pero si ya me dio COVID, entonces ya yo tengo anticuerpos. Entre las excusas que me imagino que usted como doctor habrá escuchado miles de millones para decir, yo no me pongo la vacuna, ¿por qué? Tengo una amiga que se puso la vacuna y a la segunda dosis se estaba muriendo y ella nunca le había dado COVID. Entre esas excusas que pone la población, que usted debe saber muy bien, para decir que no se van a vacunar, ¿cuáles son viables, cuáles no son viables y cuál es la realidad de la ayuda y de la positividad de la vacuna para que toda esa gente que está en casa, que no se ha vacunado, vaya y se decida a vacunarse, por un lado? Por otro lado, el uso de la mascarilla. También hay muchas dudas en la población que dicen, no, es que la mascarilla no sé, si me pongo la mascarilla no se me pega el COVID. Pero entonces dicen, pero si yo toco esto y me toco la cara, se me pega el COVID. Dicen que el uso de la mascarilla es para tú no pegarle el COVID a los demás. ¿Cuál es la realidad y lo que la población necesita saber? Porque salir de la ignorancia es parte de mejorar este proceso de acabar o reducir el COVID. Pero lo primero que hay que decir, y voy a iniciar siempre al revés con el asunto de la mascarilla. En los países europeos, el uso de la mascarilla en el transporte público y en el transporte aéreo, o cuando usted va, por ejemplo, a un aeropuerto o a un hospital, tiene que ser de manera obligatoria una N95. No puede ser una mascarilla de tela, tampoco puede ser una mascarilla de papel. Cuando hablo de papel son esas mascarillas azules. Tiene que ser obligada una N95 por la siguiente razón. Es el único dispositivo que realmente se ha asociado a disminución de transmisión. ¿Por qué? Porque las mascarillas quirúrgicas, que son esas mascarillas azules que la gente se pone, que casi todo el mundo utiliza. Y de colores y de muñequitos. Esa mascarilla pierde la integridad, inmediatamente se mojó con la respiración. Recuerde que usted, cada vez que exhala el aire, bota CO2 y agua. Y pierde la capacidad de membrana de aislarlo del medio. Razón por la cual esa mascarilla no es útil para usted participar en espacios cerrados. Número 2, cuando uno habla de las excusas de la vacuna, todas se han caído. Lo primero que yo le pregunto a la gente es, imaginemos que la vacuna del coronavirus haya provocado algún problema importante en niños. Eso estuviera publicado en toda la parte del mundo de este país. Y se han aplicado más de 300.000 dosis de la vacuna contra el COVID. Pero han sucedido efectos. Sí, pero han pasado efectos. Sí, pero eso pasa con cualquier vacuna. Pero estoy hablando de esos efectos que han ¿Cómo decirle publicado a esa persona que se puso la vacuna y sucedió un efecto en él que se la vuelva a poner? El problema es el siguiente. ¿Qué tipo de efecto usted ha escuchado que ha ocurrido en niños? Por ejemplo, en adultos ha sucedido. Sí, pero yo estoy hablando en población pediátrica. Porque en este momento tenemos una gran población adulta vacunada y la población pediátrica, que se había proyectado 1.2 millones de niños, tenemos cerca de 300.000 niños solamente vacunados. Sí, claro. Entonces, claro. ¿De qué no se habla? De que en este momento uno sabe que hay varios colegios que han cerrado la docencia. Creo que todo el que está aquí lo ha escuchado. Sí, sí. Que hay un brote en tal o cual colegio y eso no se dice, o por lo menos no lo he escuchado en la prensa. No, porque ahora mismo no es importante no crear noticias. Hay otras cosas. Sí, pero lo que comento es que cuando uno evalúa ese tipo de situación, se da cuenta que hay colegios que han tenido brotes. ¿Dónde están surgiendo la mayoría de los casos? ¿De dónde los padres se están infectando? Generalmente de los colegios. ¿Por qué? Porque no se ha hecho el llamado. O sea, las personas, no han cumplido ese llamado de ir a vacunar a los niños. Entonces, la peor excusa que yo he escuchado en estos días es, doctores, que no había COVID, ¿para qué yo iba a vacunar al niño? Y la pregunta es, ¿no hay sarampión? ¿No hay polio? ¿No hay rubeola? Y tú como quieras vas a vacunar a los muchachos. Entonces, no me digas que no le estás vacunando porque no había coronavirus. Y la República Dominicana, respondiendo a otra parte de la pregunta de la joven, es la siguiente.
En República Dominicana fuimos tan privilegiados con el asunto de la vacuna que aquí teníamos AstraZeneca. Temprano, sí. Sí, que era vector viral. No me quiero poner un vector viral porque es muy nueva. Ok, teníamos vacuna de RNA mensajero porque eso era lo que estaban poniendo en Estados Unidos, eso era lo que yo me quería poner. Si te quería poner Pfizer, tenía Pfizer aquí. Si tú no creías en ninguna de estas vacunas y te querías poner una vacuna que tenía una tecnología de hace 100 años, como es un virus inactivo, que era la Sinovac, también te la podías poner. O sea, en República Dominicana no había excusa para no aplicarse la vacuna. No, que la tecnología es muy nueva. Ponte Sinovac, que es una vacuna de 100 años. ¿Cuál usted recomienda? La realidad es que en este momento lo que estamos observando en la práctica es que la mejor vacuna es la que tú tienes puesta. Porque aquí entre nosotros, yo estoy viendo, en este momento yo estoy viendo que no importa qué vacuna tenía aplicada el paciente, esa persona está presentando una evolución favorable, un COVID leve, un COVID sin manifestaciones importantes. Y no importa qué vacuna se haya aplicado, de que el paciente entre y tú le preguntas, ¿cuántas dosis de la vacuna tú tienes? El paciente te dice 3. Tú inmediatamente te das cuenta de que ese paciente tiene una evolución que no es importante, que no va a tener una complicación. Eso es algo que se puede... ¿Qué es lo yo más tengo una extremo pregunta. que se puede esperar en este momento? Lo más extremo. Lo más extremo que se puede esperar en este momento es que los casos continúen incrementando, que la positividad siga incrementando y que por ahí que viene el Día de las Madres, con esta cantidad de contagios que tú tienes, sirva simplemente como un multiplicador. Ya lo vivimos en su momento, el año pasado con el Día de las Madres, que la gente se movilizó al interior y se infectó muchísima gente. Entonces, que uno pudiera esperar que esto simplemente sea el fósforo, que llegue a la mecha y que el Día de las Madres simplemente detone todo y una semana después tengamos un incremento de casos. Ese pudiera ser el peor escenario. ¿Por qué? Porque Puntiero ahorita estaba hablando de la disminución de los centros de vacunación. Eso a mí no me preocupa mucho, porque la vacunación, el que se quiera vacunar la va a buscar hasta abajo de la tierra. Sí. El problema es que los centros de atención a personas con coronavirus han disminuido también. Yo que trabajo en la UCE le puedo decir que nosotros éramos de los centros privados que tenían mayor cantidad de camas. El centro médico UCE tenía 50 camas de atención a personas con coronavirus. Tenía una unidad de cuidados intensivos con 6 camas, 6 ventiladores equipados para lo que pudiera pasar. Sin embargo, en este momento la unidad de coronavirus se desmanteló. Ay, Dios Y mío. ante el aumento de casos, ¿qué hizo la UCE? Acaba de habilitar un espacio pequeño con unas 7 camas, 2 camas de intensivo en la misma planta, no en la unidad de intensivo, porque era que no teníamos ningún caso. Y la realidad es que en este momento nos estamos preparando para recibir en caso de que ocurra, porque la realidad es que ahora mismo no es la norma que la persona tenga que ser hospitalizada, porque los casos, repito, casi todos han sido leves, pero teóricamente existe la posibilidad de que si los casos siguen incrementando por estadística, por lo que estamos mencionando ahorita, por probabilidad, simplemente necesitaran unas cuantas personas tener que ser hospitalizadas. Doctor, referente a las vacunas, usted dice que no hay una diferencia entre que sea una u otra, pero ¿por qué hubo un tiempo en el que insistieron de que tenían, o sea, que obligado tenía que estar la Pfizer? No era que era obligatorio. Lo que pasa es que en ese momento se vendió o se vende todavía un concepto que se acuñó sobre todo en Europa. En Europa iniciaron aplicando la vacuna de AstraZeneca, pero la vacuna de AstraZeneca se asoció a unos casos de disminución de plaquetas, formación de coágulos, etc. Y las personas dijeron, no, yo no quiero esa vacuna. Entonces, se deja de aplicar la vacuna de AstraZeneca, pero tú tienes que aplicarle la dosis que siguen. ¿Qué hicieron la gente? Cruzaron los dedos. Mentira, hicieron un pequeño estudio. Y en ese estudio demostró que era segura cambiar a otra vacuna, y entonces se acuñó el término de mezclar. Y el término de mezclar vacunas, entonces, oh sorpresa, cuando se hizo esa mezcla, entonces se vio que la inmunidad era superior cuando se hacía esa mezcla de vacunas. Entonces, en la República Dominicana, como habíamos utilizado anteriormente Sinovac, que es un método, repito, de hace 100 años, entonces simplemente se recomendó, porque fíjate que no era obligatorio, ya posteriormente hasta el mismo señor presidente y la vicepresidenta y el gabinete de salud y un grupo de expertos que participamos en una reunión, se quedó en el consenso de que usted se ponía la tercera dosis de lo que usted quisiera. Porque hoy en día se sabe que 3 dosis de la vacuna es mejor que 2. Doctor. 3 dosis de la vacuna es tanto así que se considera el esquema de vacunación completo
Yo conozco personas que se han puesto 3 de la Sinovac, 3 de la Pfizer y llevan 6. Exactamente. Doctor, una pregunta. A mí me dijo el doctor Fidiariti, mi amigo, que si él tiene que vacunarse mensual, él lo hará. Claro. Dejar morir del COVID. Una pregunta, doctor. Yo tengo un año más o menos que me puse la tercera dosis, creo estar bien chismado. ¿Debo ponerme una cuarta? Bueno, tendríamos que evaluar. Lo primero es que la aplicación de la cuarta dosis, el señor presidente dijo que era completamente opcional, que no va a haber ningún tipo de freno para que ¿Usted la recomienda? Yo la recomiendo en situaciones especiales. Y una de ellas, o por lo menos como está la evolución en este momento del coronavirus, yo le diría a la persona que sí, que una cuarta dosis pudiera ser necesaria como quiera. Porque lo que sí se sabe es que luego de un tiempo de usted ni estar infectado, ni estar vacunado, sus defensas comienzan a caer y usted queda más propenso a infectarse. Independientemente de que las presentaciones no tienden a ser tan agresivas, usted como quiera comienza a quedar susceptible. Me explico. Si a usted le dio coronavirus, usted va a tener un periodo de protección de 100% a 4 meses. Guay. Pero luego de 4 meses, cada mes esa protección comienza a caer alrededor de un 6%. Lo que quiere haber dicho que al 6º mes ya a usted le da coronavirus, entonces usted tiene un 12% de probabilidad de que le dé. Ya en el otro mes usted tiene un 18, en el otro tiene un 24. Después termina en negativo. Entonces, ya uno debe. por tal razón, aplicarse esa cuarta dosis, yo entiendo que es una buena idea, sobre todo en pacientes que puedan tener obesidad, personas que tengan más de 60 años, personas que tengan alguna enfermedad debilitante como diabetes, como lupus, artritis reumatoide. Un tipo cáncer. que te puso 2 chinas hace un año y pico, se entiende que no está vacunado ahora. Si pasaron 6 meses, es muy probable que la cantidad de anticuerpos que esa persona tenga tiene que ser muy bajo, siempre y cuando en el camino no le haya dado coronavirus. Porque hoy en día se sabe que la mejor protección son las personas que están vacunadas y le ha dado COVID. Y no es relajando, porque eso estimula el sistema inmunológico por diferentes maneras. A través de la vacuna, que es el proceso artificial, y a través de la enfermedad. Lo que pasa es que es mejor que te dé COVID estando vacunado, a que sea al revés, y que me da COVID y después me vacuno. Una pregunta, en mi caso, a mí me dio COVID, yo no me sentí tan mal. Yo estuve como nada más 2 días sin sabor en la boca, pero no me sentía tan mal. Me puse la primera dosis de la vacuna bien. Cuando me puse la segunda dosis de la vacuna, yo me iba a morir. O sea, yo estuve grave, o sea, mal. Y eso quizás también hay muchas personas que no lo entienden. Dicen, a mí me dio COVID, pero cuando me puse la vacuna me iba a morir peor que cuando me dio COVID. Entonces, ¿para qué me la pongo? Pero eso es algo muy relevante, ¿cierto, doctor? Porque en mi caso, a mí me dio COVID sin vacunarme. Yo estuve 14 días con fiebre. Claro. O sea, y es lo que te estoy diciendo. sí, eso es muy es muy personal. Eso le iba a decir, por ejemplo, en el caso mío, yo me puse la segunda y estuve a punto de... Exagerado. No. Pero tuviste interno. Cierto. O sea, hospitalizado? yo duré 2 días con hemorragia, se puede decir, botando sangre. 2 días después que me puse la vacuna. ¿Dónde? Acá. O sea, fui a una clínica y tuve que chequearme al 911, huyendo. Y los efectos y el COVID me dio malísimo antes de. Sí. Entonces, hay En una su realidad. familia, en su familia se pagó caro el COVID. Yo creo que te fue una hermana tuya. Para gente que murieron y todo eso. Wow. Entonces, los efectos luego del COVID, se ha hablado mucho. Eso Al final se habla de que dejó esto, aquello, pero ¿qué es real con eso? Mira, la realidad es que en este momento se habla de que una de las grandes epidemias del coronavirus son los problemas mentales que ha dejado, los problemas psicológicos, los problemas sociales, los problemas conductuales. Fíjense como luego del coronavirus muchas personas en Estados Unidos ahora han salido a matar gente como que la vida es un relajo. Sí. Esos tiroteos ahora se han incrementado un poquitito, ustedes lo han observado. La violencia está a flor de piel, todo el mundo está extremadamente sensible, ya uno no sabe cómo compartir con las personas. En este momento, fíjense que ustedes salen a las 8:30 de la noche y la gente primero se queda en su casa y después dura un rato y después sale. No sé si se han dado cuenta. Sí, como que hay un descontrol. Sí, doctor, Sí. Hay un o sea, descontrol es porque muy todo el... particular. Exactamente. O sea, es muy particular porque, bueno, cuando todos estábamos en medio del confinamiento, de esta situación que vivimos, que era una película de terror, Sí. todos pensábamos, bueno, cuando pase esto, entonces van a venir cambios, ¿cierto? Porque nos veíamos al borde de la muerte, nadie sabía qué iba a pasar, pero me parece muy particular psicológicamente hablando el después, o sea, ese es un tema que ustedes tienen pendiente. Yo le voy a dar a Puntier el teléfono de una psiquiatra, que es la doctora Katy Gómez, para que venga a hablar contigo, porque la realidad es que eso está marcando
en este momento lo que es el accionar de las personas. Pero en segundo lugar, espérate, vamos a terminar con esto, está la parte de un proceso completamente orgánico que se conoce como el COVID prolongado. El COVID prolongado es una entidad médica ya descrita en la cual se habla que 1 de cada 4, 1 de cada 2 personas que ha padecido coronavirus puede presentar manifestaciones por más de 3 meses vinculadas a la infección por coronavirus. Manifestaciones que van desde procesos respiratorios hasta procesos orgánicos, que en los cuales las personas tienen caída del pelo, depresión, en el cual las personas pueden quedar con debilidad marcada, problemas renales, problemas hepáticos, problemas articulares. O sea, estamos hablando de que solamente el gobierno de Reino Unido o Inglaterra, como se conoce aquí, ha destinado 1.2 millardos, o sea, 1.200 millones de libras esterlinas para tratar de investigar lo que es el proceso del COVID prolongado. Porque en este momento la gente dice, no, a mí me da COVID y me dio sin problema. ¿Y qué virus es pero tan entonces, fuerte, tan terrible? Ese es el problema. El asunto es que las personas pueden quedar con manifestaciones durante mucho tiempo fruto de la infección. Y entonces ahí es donde están parte de las secuelas de este proceso. Doctor, una pregunta que me preocupa mucho. Sí. ¿Qué distancia sin mascarilla yo debo tener de una persona? No, usted sabe que se habla acerca de tener 6 pies de distancia entre una persona y otra si esa persona tiene coronavirus. Lo importante es lo siguiente, Pontier. ¿Cuántas dosis de la vacuna tú tienes? 3. Perfecto. Entonces tú eres una persona que te dio COVID en algún momento. No. Bueno, no lo diga muy duro porque otra de las cosas que hemos observado en este momento es que muchas de las personas, repito, esto es simplemente observacional, no es que Héctor Balcácer está diciendo que es así, pero muchas de las personas que estamos observando en la consulta, más de la mitad, son personas que, al igual que Puntier, han dicho, yo soy inmortal, no me da el COVID. Y hemos observado yo me he cuidado, personas. Y me he hecho 10 pruebas. Sí, perfecto, pero es para que lo sepa, porque la realidad de o sea, posiblemente uno es candidato sí, la realidad es esa. Aparentemente en esta ola, muchas de las personas que le está dando es como la primera vez. Hay algunos que le han repetido 3, 4 veces, pero la realidad es que ahora mismo, en consulta, y repito, es algo observacional, no es científico ni es nada. He observado muchas personas que es la primera vez que le está dando COVID, que se enteran por primera vez que le está dando coronavirus. Doctor, y también anteriormente lo mencionado sobre la sintomatología, no solo pues del físico, de lo que causa el COVID, sino psicológicamente. También dicen que las vacunas generan esos síntomas de depresión. O sea que... Lo que pasa es lo siguiente, y ahí hay una parte muy de sugestión. La realidad es que se ha hablado tanto de la vacuna que la gente se la va a poner muchas veces con más miedo que vergüenza. Y la realidad es que estamos completamente sugestionados. El órgano más poderoso que tenemos es el cerebro. Lo que uno piensa generalmente lo atrae. Entonces, en este sentido, yo entiendo que se ha hablado tanto de la vacuna. Los conspiranoicos, yo entiendo que ganaron la batalla durante un tiempo. Y aquí en el país, cuando se anunció la tercera dosis, de la manera que se hizo, generó muchísima duda. Los conspiranoicos se agarraron de ahí y ganaron mucho espacio. Entonces, yo creo, en este momento, sin lugar a equivocarme, que las vacunas han ayudado mucho a que la cantidad de personas que perdieron la vida se detuviera. Doctor, y en esa misma línea, el COVID psicológico. Muchas personas le dio COVID 400 veces y iban y se hacían la prueba negativa y le decían, yo quizás me imagino que usted debe tener un caso, doctor, pero es que yo me siento mal, yo tengo la prueba negativa, pero es que a mí no me sabe nada. Si la gente se despertaba con una resaca y decía, yo creo que tengo COVID. O sea, vamos a llamar a Katy Giselle Gómez, porque la realidad es que ese tema es algo que mi madre, la licenciada Neri Esteves, que también es psicóloga, a pesar de que Giselle es psiquiatra, y mi madre lo ha llamado las epidemias paralelas del coronavirus. Qué buen concepto. Y cuando habla de epidemias paralelas, ella habla, por ejemplo, de cosas que no hemos tocado. Y yo mencioné lo de la agresividad, la ansiedad, el temor de las personas, pero estamos también frente a un grupo de niños que con 2 o 3 años duraron 1 año aislados. Sí. Que no participaron del colegio, la educación virtual, niños que tenían que estar alfabetizados en este momento no lo están. Niños que a sus 2 años por primera vez salían a un supermercado, supermercado, a la un calle, parque. exacto, y que cuando alguien le iba a poner la mano, los tigritos salen huyendo. Muy impactante. Exacto, o sea que estamos hablando de que independientemente de un momento en el cual se debe formar
la personalidad de un niño, la misma simplemente se deja de lado. Entonces, por eso yo le voy a decir a Puntier que llame a Katy Giselle Gómez. Si alguien está viendo el programa y la conoce, que la llame. La idea es que Balcácer la está invitando al programa de Puntier sin ceder. Doctor, en República Dominicana, la gente durante años y tradiciones se bebía mucho, o se bebe mucho, lo que es el vitrinchi, el romo malo que se produce en la frontera, y nunca la gente había muerto tanto como cuando el momento de la epidemia, de la pandemia. Fue una combinación letal de bebida y el virus, o era otra realidad lo que estaba pasando en ese momento. Miren, yo le voy a decir algo que es una historia, es una anécdota de cuando a mí me dio coronavirus. Cuando a mí me dio coronavirus, en ese momento yo no podía salir de la casa. Es tanto así que el comité de emergencia y el área quinta de salud iban todos los días, que toda la gente no lo sabe. Me iban a tomar una foto a mi casa a las 9:30 de la mañana. Yo tenía que salir a las 9:30 de la mañana todos los días a que me tomaran una foto al balcón de mi casa para saber que yo estaba en mi casa. Recuerden que cuando me dio coronavirus éramos 32 personas con COVID. ¿Auto lo internaron? ¿Usted duró como 14 días? No. Yo duré 32 días sin poder salir de mi casa. Yo no merité ingreso, pero duré 32 días trancado. Yo cumplí una medida de coerción porque me dio COVID en mi casa. Primera vez que yo lo vi en Poloche fue en la casa. Pero espérese, maestro Puntier. Y permítame decirle que en ese momento no se podía salir de la casa. Sí. Entonces ni podía salir yo, ni podía salir mi esposa, ni podía salir tampoco la señora que nos ayuda en la casa. Pero nadie quería ir donde mí. Es tanto así que cuando yo tenía como 2 semanas trancado, que la gente me llamaba, yo estaba alto, Balcácer, ¿qué tú necesitas? Y le decía, necesito un abrazo. Pero la gente me trancaba y me decía, ok, pues me trancaba. Porque imagínense, no se sabía nada del coronavirus en ese momento. Entonces, la realidad es que yo llamé a un sitio de los que hacen compra, después de haber llamado a todos los supermercados y no tenían disponibilidad de horario para poder llevarme una compra a mi casa, pues ya lo único que me quedaba era hielo en la casa. Entonces, yo le escribí a una aplicación que se llama colmado.com.do, que es una aplicación, y el señor, el dueño de la aplicación, me llamó por teléfono y me dice, doctor, yo sé quién es usted, yo vi que usted tiene COVID, yo voy a revisar su compra para ver si es comida o es bebida, que es lo único que la gente estaba pidiendo. Con el COVID hubo mucha gente que lo admite, que se refugió en la bebida, estando trancado en su casa sin salir. Sí. Entonces, muchas de esas bebidas de fabricación casera que ustedes dicen tienen el problema de que con cantidades muy pequeñas las personas pueden presentar manifestaciones que son letales, porque esto tiene una fisiopatología muy interesante, y es que se convierte en sustancias tóxicas con problemas tan pequeños como 30 cc. Con 30 cc de un alcohol adulterado usted puede presentar manifestaciones, y es un proceso acumulativo. Y si es mujer, todavía el proceso es peor, porque al tener generalmente un índice de masa corporal menor y menos enzimas que puedan degradar este tipo de sustancias, entonces las damas tienden a presentar mayor toxicidad. Y la realidad es que durante la pandemia aquí se bebió, hermano. Doctor, volviendo al tema viral, que es lo que lo compete, ¿a qué virus o a qué nuevas pandemias está expuesta la República Dominicana ahora? Porque en las redes sociales están hablando de la fiebre del mono, de un sarampión. A ver, antes de meternos ahí, no, lo que pasa es que quedan 10 minutos, Puntier. Aquí entre tú y yo, ese tema está muy interesante. Y la República Dominicana está alarmada. Porque tenemos una función ilustrativa. Se hizo una publicidad de que ciertos enjuagues bucales podían matar el COVID en la garganta. Eso es falso. Vamos a hablar a nivel de los medios de comunicación. Con vinagre. A nivel de los medios, de que la gárgara, de que de algunos productos, de que mataba el COVID, de que la fase en la nariz, en esos sitios. Es una publicidad agresiva hubo en ese sentido. Tírele el vaso y volvamos con la pregunta. Puntier, vamos a ser honestos. Si hubiera sido tan fácil eso, no se vacuna. La Listerine fuera millonaria. No. Sabe Listerine los productos. Por eso digo, la Listerine fuera millonaria. No tuviéramos en este momento la cantidad de fallecidos que la Organización Mundial de la Salud dice que en este momento hay que multiplicar por 2 o por 3 la cantidad de fallecidos que existe. Y que se reportaron en su momento. En este momento se habla de casi 7 millones de fallecidos. La Organización Mundial de la Salud dice que deben ser 14 o 21 millones de personas que murieron. O sea, multiplicarlo por 2 o por 3. La cantidad de fallecidos en el mundo.
Eso dice la Organización Mundial de la Salud, para que ustedes tengan una idea. Entonces, doctor, para culminar, ¿en qué debe de estar alerta la República Dominicana? ¿Qué nuevas pandemias o qué nuevas virologías están surgiendo? Mira, ¿y qué tan ciertas son? Y la afectación del polvo del Sahara. mira, en este momento, lo que está copando los titulares a nivel mundial es algo que se conoce como la varicela del mono. El año pasado, muchas personas quizá lo han olvidado, en República Dominicana, específicamente en el hospital Dr. Ramón de Lara de la Fuerza Aérea Dominicana, un dominicano estuvo en cuarentena durante un periodo de 14 días trancado en el Ramón de Lara porque había tenido contacto con un nacional chino que había viajado a África y que cuando llegó a Texas presentó erupciones en el organismo que posteriormente en su cuerpo, que posteriormente se diagnosticó como la viruela del mono. O sea, ya tenemos un dominicano con eso. No. El año pasado se sospechó, pero el resultado fue negativo de esa persona. Pero ya se sospechó y se activó un protocolo. Muchas personas quizás no saben. En República Dominicana hay un protocolo de acción, porque el problema con la viruela del mono es que la viruela del mono es algo similar a la viruela del pasado. Hay que decir que viruela y varicela son dos enfermedades completamente diferentes. La viruela es una enfermedad que se erradicó en el mundo en el 1976 y el último caso reconocido de transmisión en la comunidad se dio en Somalia en el 1976. Después de ahí no se habla de transmisión entre humanos comunitaria en el mundo. Sin embargo, en este momento queda una variante circulando en el medio ambiente y ahí es donde hablamos del daño al planeta, en el cual este virus siempre ha provocado enfermedad en países, sobre todo del centro de África, porque se habla que los primates, o sea, los monos, los chimpancés, así como los roedores propios del centro de África, portan el virus. Cuando los seres humanos entran en contacto con estos animales, a través de secreciones o a través del contacto directo, se pueden enfermar. ¿Cuál es el problema? El problema es que en este momento hay casos de viruela del mono activos en Portugal, en España y en Reino Unido. Y en Estados Unidos, es así como de tu sí, sí, pero estamos hablando de Europa primero. Sí. En estos países, en Estados Unidos, como se viaja tanto, siempre lleva a alguien algún proceso de este tipo a diferentes lugares. Entonces, ¿qué ocurre? El problema es que la viruela es una enfermedad que tiene un periodo de incubación muy largo, que va desde una semana hasta 25 días. Y el problema es que antes de que las personas presenten las lesiones, 2 o 3 días antes pudieran estar excretando el virus a través de la saliva. Entonces, dicen que yo, porque acabo de llegar de mi Eurotrip y me estuve 15 días por toda Europa. Ya sabemos que si ocurre un caso de viruelas, Carmen. Entonces, sí, hay que venir. Dios mío. Entonces, yo creo que es más fácil me da la fiebre del mono aquí con los haitianos, eso que le estaban tirando piedras. En definitiva, para que tengamos el contexto del asunto, el problema es que la variante que se ha identificado en Reino Unido es una variante que tiene una mortalidad de un 1%. Okay. Sin embargo, hay otra variante, también africana, que tiene una letalidad de un 10%. Guay. Entonces, por tal razón, el problemita que tenemos aquí es que imaginemos que sea la que tiene una mortalidad de un 1. Eso significa que de cada 1000 personas que le dé, 10 van a morir. Pero se le queda, aunque se salve, todas esas ronchitas. No, esas lesiones tienden a desaparecer. Pero el dominicano debe de estar alerta, debe tratar de dejar de viajar. No. En este momento no existe una alerta en el cual se hable de que no se deba viajar. Lo que pasa es que tenemos que confiar que los organismos de salud de esos países donde están los brotes van a poder identificar a todos los contactos de esas personas y lo van a tener que trancar. Porque la realidad es que el problema aquí es que los contactos directos de esas personas ahora tienen que permanecer aislados, vuelvo y comento, hasta 25 días, porque hasta dentro de 25 días pudieran tentativamente presentar alguna manifestación. Y una llamada sarna que andaba por ahí. Lo de la sarna, lo que pasa es que lo de la sarna, que es la escabiasis, la realidad es que eso no generó gran problema, por lo siguiente. Independientemente de que aquí se habló de escabiasis con forma severa en abril, el reporte estaba hecho desde enero de este año.
El problema es que los titulares aquí aparecen en abril, pero desde enero ya se estaba hablando de ese tipo de procesos en Haití. Sí. Y hay que reconocer que Haití es un país con características muy diferentes a las de la República Dominicana. En Haití, cuando presentaron cólera, se murieron 100,000 gente, aquí se murieron 300. O sea que estamos hablando de que no es lo mismo. Y la realidad es que si apareciera escabiasia aquí en República Dominicana, existen medicamentos de más y profesionales capacitados para darle tratamiento a eso en caso de que apareciera. Doctor. Además de que hay que reconocer que Haití no solo es un país pobre, es el país de América Latina con mayor cantidad de casos de VIH. Sí. Y hay un tipo de escabiasis complicada que se conoce que tiende a aparecer en pacientes con inmunocompromiso. Wow. Doctor, por último, y porque no me quiero ir sin esta información para las personas de República Dominicana, he visto mucho, y me disculpe la ignorancia si no es una enfermedad viral o de infección, que han muerto niños y se está hablando mucho de muchos casos de hepatitis. En la República Dominicana murió una niña no hace mucho, sospechosa de un caso grave de hepatitis. Han muerto muchas personas y está eso como también una nueva pandemia, un problema de hepatitis. ¿De qué viene? ¿Por qué surge? Porque hasta donde yo tenía entendido, en mi juventud la hepatitis se transmitía o se padecía de dos maneras, que era la de transmisión sexual, que hay un tipo, y el otro tipo que es la que surge de las personas que, por ejemplo, consumen mucho alcohol y tienen un estilo no un poco sano de vida. Pero ahora está mucho ese tema en la comunidad. ¿Y de qué se debe? Mira, lo que pasa es que eso se llama hepatitis aguda inespecífica en este momento porque se desconoce qué es la causa. Cerca de 300 casos en el mundo en este momento y se está pensando dentro de las teorías existentes o que puede ser la infección por un virus que se llama adenovirus del tipo 41, que es un virus que se transmite principalmente por vías respiratorias. Lamentablemente en este momento no se puede decir a ciencia cierta. Se habla también de que este proceso podría ser justamente una interacción de niños que han padecido coronavirus y que al padecer la infección por el coronavirus permite que otros agentes generen enfermedad a nivel hepático. Pero la realidad es que en este momento no se sabe cuál es la causa real, ni cómo se trata, ni cómo se transmite. Lo que sí se sabe es que no es tan fácilmente transmisible porque solamente hay 300 casos en el mundo. Si fuera más fácil de transmitir, tuviéramos un brote importante. Lo otro que hay que llamar la atención es que es una enfermedad que en algunos casos se puede comportar de una manera muy agresiva. En Estados Unidos hay 5 fallecidos y 2 niños que ameritaron trasplante hepático. Wow. Lo que quiere dejar dicho que sí estamos hablando de una enfermedad que cuando aparece tiende a ser importante. Panamá, Puerto Rico, Argentina, dentro de América Latina ya han reportado casos de esta hepatitis específica aguda que generalmente que en este momento está generando cierto grado de preocupación. Las otras cosas que no mencioné, que Puntier preguntaba y que ustedes mencionaban, hablaron de sarampión, yo voy a agregar poliomielitis. La sarampión y la poliomielitis son 2 enfermedades que en este momento están controladas en muchas partes del mundo. Y en los lugares donde hay brotes de polio y de sarampión generalmente existen conflictos sociales o conflictos de guerra. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Que cuando uno observa eso, lo veía en países, por ejemplo, como Siria, que tenía un problema de guerra continuo, constante, un problema. Entonces, en este momento lo estamos observando en países que no tienen ese tipo de inconvenientes. ¿Por qué razón? Porque fruto de la pandemia, fruto del aislamiento, muchos padres abandonaron el esquema normal de vacunación. Y por eso fíjense que las autoridades de salud en la República Dominicana que iniciaron una jornada de vacunación casa por casa para tratar justamente de poner al día los esquemas de vacunación en niños, porque era lo que estábamos diciendo, aún no hay sarampión, hay que vacunar a los niños, aún no tenemos polio, hay que vacunar a los niños, aún los casos de coronavirus estaban en el suelo, hay que vacunar a los niños, porque uno no los vacuna cuando está la enfermedad, uno los vacuna para prevenir que ocurran esos casos. Y es lo que uno le critica a las personas cuando me dicen, ay, Balcázar, yo no lo vacuné porque era que no había COVID. Caramba, por eso es lo que uno quiere, que no aparezcan casos. Por eso es que tú lo vacunes. Doctor, ¿el polvo del Sahara puede afectar la vía respiratoria de los dominicanos o no merece mayor atención? Lo que pasa es que el polvo del Sahara es algo cíclico. El año pasado, para esta fecha, estamos hablando del polvo del Sahara, no es algo nuevo. Lo que sí se sabe es que la presencia del polvo del Sahara afecta porque trae partículas pequeñas y en personas que son alérgicas pueden en estos días presentar manifestaciones oculares,
presentar en algunos casos exacerbaciones del asma, aquellas personas que son asmáticas y los que tienen alergia van a tener que estar tomándose su antialérgico fijo. Entonces, ¿recomendaría usted, por la cuestión que está pasando y la incrementación del COVID y el polvo del Sahara, que las personas vuelvan a adquirir obligatoriamente la mascarilla? La realidad es que yo dudo mucho que la mascarilla vuelva a ser obligatoria. Aún en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, que en este momento subió la alerta para el coronavirus a naranja, o sea que está a un punto de subir a rojo, de que es una situación preocupante. Aún en el estado de Nueva York el uso de mascarilla no es obligatorio. Yo dudo que regresemos a esas medidas en las cuales se habló de confinamiento y de otro tipo de procesos obligatorios. ¿Qué debe hacer el Estado? Pero usted duda que regresemos a eso, pero usted como médico recomendaría que una persona a nivel personal diga, mejor uso la mascarilla, porque hay polvo de Sahara, porque hay esta enfermedad, porque hay esta otra. Yo entiendo que si usted está vacunado, entréguese. Si usted está vacunado, además de eso padeció la enfermedad y usted no tiene ningún tipo de enfermedad debilitante, usted en el día a día posiblemente no tenga la necesidad de estar con la mascarilla. ¿Cuál es la situación? Que si usted tiene ese día a día y no utiliza mascarilla y usted se va a juntar con su papá o con su mamá o con sus abuelos, ahí usted sí debe utilizar la mascarilla, porque la realidad es que este proceso del coronavirus ha sido más para proteger siempre a los más vulnerables que a aquellas personas que tienen un sistema inmunológico sin problema y que no padecen ninguna enfermedad que lo ponga en riesgo. Lo que sí es que la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el transporte público y en clínicas y hospitales, ahí yo sí entiendo que debe ser algo obligatorio. En esos espacios yo entiendo que sí. Y en aeropuertos. Que debe mantener que eso es transporte. ¿Qué debe de hacer el Estado en este punto donde nos encontramos ya de la... Yo creo que lo más importante aquí es que continúen haciendo lo que han hecho hasta ahora. Que yo en algún momento he dicho, wow, se pasan de sincero. Es que no pueden ocultar información. Porque la realidad es, existen pruebas. Puntiero decía que no habían pruebas. Yo creo que todo lo contrario, que hay pruebas de más. Número 2, debe mantenerse. Y eso lo dijo la Sociedad Dominicana de Infectología en un comunicado, debe mantenerse la disponibilidad de los medicamentos para tratar el coronavirus, porque si ocurre un caso de coronavirus que se complica y no aparecen los medicamentos, porque entendimos que ya el COVID se fue, como decía la gente, entonces eso sí puede generar un poco de desconfianza en la población. Esos medicamentos deben estar disponibles y con cobertura por parte de las aseguradoras en la República Dominicana. Que no me digan el COVID se fue, ya no le vamos a brindar cobertura. Eso se tiene que asegurar. ¿Por qué razón? Porque repito, si los casos aumentan, la probabilidad de que aparezca ¿Lo cubren los seguros actualmente? La realidad es que es un tema de administradora que yo no sé. Yo se lo indico a los pacientes y generalmente aparece allá en la UCI. Pero la UCI es un centro muy particular porque desde que comenzó la pandemia, junto con otros centros, se dedicó atención a personas con coronavirus. Bueno. Allá siempre aparece. Lo que no sé es cómo estará en otros sitios. Bueno, señores, queremos agradecerle al doctor Héctor Valcárcel haber madrugado para estar con nosotros aquí desde tempranito. Doctor, este programa es suyo, para nosotros es suma complacencia que haya venido y agradeciéndole a ese público televidente que es fiel seguidor de este espacio. Pasen feliz resto del día. Buenos días.